En esta plataforma nosotros los pequeños nos sentimos más pequeños. Detrás de este gran púlpito, más pequeño todavía. Pero qué bueno verles en esta mañana, amados hermanos, amadas hermanas. Es una bendición el que como familia en la fe podamos unirnos. Agradezco la bendición que se me concede. Sé que no es iniciativa de una persona ni bajo la decisión de una persona que humanamente hablando yo estoy acá. Primero sé que es voluntad del Señor, porque el Señor me concede pastorear y bueno, yo delegué 4 personas la función que yo hago el domingo. Así que ellos están desarrollando ahora mismo la tarea y la función del ministerio de la palabra. Pero yo con mucho agrado, mucho gusto acepté de estar aquí con ustedes. Gracias a Dios, primeramente al pastor y a quienes dirigen, quienes toman el liderazgo de esta iglesia por la confianza de dejarme hablar en el nombre del Señor. Yo solo eso es lo que puedo hacer y lo haré con mucha libertad, con mucha bendición, porque es la palabra del Señor. Esta palabra no regresa vacía. Esta palabra cumple su propósito. Y bueno, yo sé que al hablar la palabra del Señor, como es palabra viva, algunas veces nos inquietamos, ¿verdad? Y otras veces nos enojamos. Pero independientemente de cuál sea la reacción que hoy usted tome, yo solo quiero decirle que es la palabra de Dios. Así que no se va a enojar conmigo. Yo no voy a decirle nada que no esté en la palabra. Me voy a limitar a hablar de lo que está en la palabra. Se me asignó un tema y yo he procurado durante el tiempo que el Señor me permite servirle, sujetarme a quienes dirigen, porque se entiende que Dios da una misión, Dios da una dirección, y donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. ¿Ya? Así que la dirección se me ha sido dada y el tema que se me asignó es: enséñame a hacer tu voluntad. Creo que fue la misma temática que desarrollaron en la primera reunión. Entonces le invito a que busque en su Biblia, por favor, en el libro de los Salmos. Y si quienes están en audio me ayudan, bájenle un poquito de volumen, porque yo soy de los predicadores que gritan mucho. Así que no quiero ofender la audiencia. Tiene mucho brillo, muchos efectos, perdón hermano. Si ustedes están bien ahí, yo aguanto también mis gritos, porque sería injusto que yo no aguante con mis gritos y ustedes ahí. Amén. Libro de los Salmos, capítulo número 40. Bendito y alabado es el Señor. Libro de los Salmos, capítulo número 40. Y vamos a leer de este salmo un verso. Y de ese verso vamos a compartir y a tomarlo como base para la reflexión general. El libro de los Salmos, en el capítulo 40 y en el verso número 8, dice la palabra bendita del Señor así: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Quiere leerlo conmigo? Dice la palabra del Señor: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Te alabamos, Padre, te bendecimos, precioso Jesús, te exaltamos, Espíritu Santo.
Toma tu lugar en medio de nosotros y bendícenos, de tal manera que al salir de este lugar podamos ir contentos, renovados, fortalecidos y desafiados, oh Dios amado, a entender y a conocer tu santa, bendita y poderosa voluntad. En el nombre de Jesús oramos, para que tu Espíritu Santo tome lugar en medio de nosotros y todos podamos salir bendecidos por tu presencia y por tu misericordia. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Puedes sentarse. Enséñame a hacer tu voluntad. Y este verso dice, el hacer tu voluntad me ha agradado. Hacer la voluntad del Señor en nuestra humanidad como que resulta una batalla real. Porque el hombre natural, el hombre o la mujer que no ha sido enteramente renovado por Dios, enteramente renovada por Dios, tiene esa batalla de cuestionar la voluntad del Señor. Tiene esa batalla de no sujetarse a la voluntad del Señor. Pero en esta petición base para la reunión de esta mañana dice, enséñame a hacer tu voluntad. Y el texto dice, el hacer tu voluntad me agrada. Dios, amados hermanos, tiene leyes morales, las cuales son de índole o de carácter universal. Las leyes de Dios son de carácter universal. Esas leyes, las leyes de Dios, y hoy tenemos que hacer bien la aclaración, las leyes de Dios, el Dios de la Biblia. Tenemos que enfatizar que al que nosotros servimos y seguimos es al Dios de la Biblia. Porque hoy cualquiera tiene su Dios a su manera y a su antojo. Y hasta han hecho de dioses ya de género raro, ¿no? Entonces, el Dios de la Biblia ha establecido leyes. Y sus leyes son de carácter universal, decía, y esas leyes son para que, una vez establecidas, la humanidad entera pueda sujetarse a ellas y pueda vivir de acuerdo a ellas. La verdad es que aunque Dios ha mostrado su verdad, cada quien vive como le da la gana. Esas leyes, hermano, revelan la voluntad de Dios. Ahí vamos a empezar. Esas leyes revelan la voluntad de Dios y reflejan su soberanía. Dios, el Dios de la Biblia, es soberano. Pero aunque esas leyes reflejan su soberanía, no muestran a un Dios que hace uso de la arbitrariedad. O sea, yo digo que esto es así y ¿qué? Dios no es un Dios arbitrario. Como nosotros, a veces como padres o como líderes decimos, pues esto me lo pone usted ahí y no pregunte por qué. No, cuando Dios establece leyes, las establece para bien de nosotros, porque Él, viva usted bien o viva usted mal, viva yo bien o viva yo mal, Él es Dios. Entonces las leyes que Dios ha establecido son para el bien de nosotros. Y cuando nosotros le preguntamos a Dios por qué, Él es tan amable que nos responde. ¿Y cómo nos responde las preguntas? A través de su palabra. Porque en ella yo puedo encontrar la revelación de su voluntad y el porqué de su voluntad, o para qué Dios ha hecho lo que ha hecho, por qué Dios hace lo que hace. Entonces, gloria a Dios, porque no encontramos a ese Dios que hace lo que hace por simples ocurrencias, porque a Dios se le ocurrió. No, Él
y es usted. Somos nosotros. Pero el hombre no ha querido conocer la voluntad de Dios. Cuando el hombre desconoce las leyes, y esto no sé si a usted le ha tocado, pero al menos como yo vengo de un país donde se habla el español, yo me encuentro con un montón de rótulos, y como yo no speak English, pues entonces son parte de las leyes de regulación de velocidad, de por usted, si es vehículo comercial, no se meta por aquí o aquí no puede circular. Entonces, son leyes, ¿verdad?, que regulan para bien de nosotros. Pero el hecho de que yo no entienda la ley o yo no la comprenda, aunque la ley esté allí, si yo quebranto esa ley, el perjudicado voy a ser yo. Entonces, puedo cometer pecado por ignorante. Y cuando la humanidad desconoce la voluntad de Dios, peca por ignorancia. Y Dios es tan bueno que dice que ha pasado por alto el tiempo de nuestra ignorancia. ¿Cuánto levanta su mano y da gloria a Dios? Pero cuando yo ya conozco las leyes de Dios, ya no peco por ignorancia, perdónenme, peco por bruto, hermano. Por necio, por testarudo, por rebelde. Siga usted adornando la fe. Entonces, definitivamente, hermanos amados y benditos del Señor, hablar de la voluntad del Señor es hablar de esa forma de propósitos, de esa forma de planes, de esa forma de proyectos que Dios tiene para la humanidad, pero no solo para la humanidad, sino hablar de la voluntad de Dios es de un propósito específico para cada uno de nosotros. La mirada del Señor y el amor de Dios es para la humanidad entera. Los cuidados del Señor, los preceptos del Señor, las leyes de Dios, la voluntad del Señor son para bien de la humanidad. Pero ahora dejemos de hablar de la humanidad y enfoquemos en nosotros como individuos. Definitivamente, para cada uno de nosotros, de forma individual, de forma personal, Dios tiene un plan. Dígalo conmigo esta mañana. Dios tiene un plan para mí. Diga conmigo, Dios tiene un propósito en mi vida. ¿Quiere creer usted que Dios tiene una agenda para usted? Dígalo pues, Dios tiene una agenda para mi vida. Y Dios lo que está esperando es que cada uno de nosotros pueda ejecutar o desarrollar ese plan. Para poder desarrollar yo ese plan, como dice, enséñame a hacer tu voluntad. Para poder yo cumplir la voluntad del Señor, el propósito del Señor, el plan para mi vida, lo primero que tengo que hacer es entender ese plan. Tengo que entender ese plan. Tengo que conocer ese plan. Tengo que aceptar ese plan. Tengo que asumir ese plan. Tengo que ejecutar el plan de Dios. Cuando yo ejecuto el plan de Dios o la voluntad de Dios, porque recuerde que la petición es enséñame a hacer tu voluntad. Entonces, cuando yo cumplo ese plan, ay hermano, el corazón se siente alegre. El corazón se siente feliz. Hay una plena realización en la vida. Hay gozo verdadero y aún en medio de las pruebas, el gozo de Dios nos fortalece. ¿Por qué? Porque estamos en su voluntad.
porque estamos en sus propósitos. En otras palabras, nos estamos moviendo bajo la nube de Dios. Vamos a donde Dios quiere que vayamos. Hacemos lo que Dios quiere. Y no porque seamos títeres de Dios. No somos marionetas. Que cuando Dios nos tilinta una pita, entonces levanta. Y baja y súbelo. Y de ahí todo el guachipado. Porque me soltaron todos los cables, entonces ya todo aguado al hermano. Mira el que está a su lado a ver si tiene el rostro aguado. Voy a donde Dios quiere que yo vaya. Hago lo que Dios quiere que yo haga. Y lo hago como Él quiere que lo haga. ¿Por qué? Porque ya no digo yo, mi voluntad ha sido rendida a la voluntad de Dios. Pero tengo que conocer su voluntad. Y no basta con conocer su voluntad. Tengo que entender esa voluntad. Y una vez que la entiendo, la acepto. Y una vez que la acepto, la asumo. Y una vez que la asumo, la desarrollo, la hago, la cumplo. ¡Ay! Y soy feliz. Por eso es que mucha gente del Evangelio está todo aburrido. Oye lo que le digo. Por eso es que hay mucha gente que el Evangelio está todo aburrido usted. Porque no ha encontrado el propósito. Ya pasaron por todos los ministerios en la iglesia y todos les parecen aburridos. Y al caballero solo le hace falta dirigir el ministerio de damas para ver si ahí funciona. Ya fue diácono mayor, ya fue diácono mejor, ya fue bajista, guitarrista, baterista, tecladista, cantante, diácono. Y porque no ha podido quitar el pastor, no lo quita. Cuando no entiendo la voluntad de Dios porque no la conozco, me siento aburrido. Y hay que ir al culto otra vez. Qué aburrido. Otro aniversario, dice. Para ir a cantar los mismos coros. Pues hacerte otro nuevo voz, hermano. Gente que todo le aburre, pues. Porque no ha entendido y no ha conocido la voluntad de Dios para su vida. Como que no hay aménes esta mañana, ¿verdad? ¿Cuánto da gloria a Dios? ¿Quiere usted encontrar plena realización en la vida del Señor? ¿Quiere encontrar usted el sentido y la satisfacción en la vida? ¿Quiere usted experimentar lo que es ese gozo inefable? ¿Quiere usted experimentar eso que los evangélicos cantan, que es como ríos de agua viva? Ríos de agua viva, ríos de agua viva y en mi ser, aleluya. No entiendes qué río que se siente mi chorrito tiene. Todos están cantando que sienten ríos de agua viva y en todo amargado. Porque no han conocido la voluntad de Dios para su vida. A ver, levanten la mano todos los aburridos. Dios, aquí ya fueron curados de Dios. Entonces, enséñame a hacer tu voluntad. Y el salmista dice, el hacer tu voluntad me agrada. ¿Cuánta gente no está en el Evangelio verdaderamente porque le agrada? Sino porque lo ha metido a la fuerza. Pero el hacer tu voluntad, Dios mío, dice el salmista, me agrada. Entonces primero debo de conocer la voluntad de Dios. Pero pongamos esto en palabras sencillas. ¿Cómo es que uno quiere conocer la voluntad de Dios? ¿Sabe cómo es que uno quisiera facilito conocer la voluntad? Así, como que fuese una pantalla.
Y dice, Señor, enséñame tu voluntad. Y uno quiere que Dios le empiece a pasar una película, ¿verdad? Por episodios, por favor, Señor, por episodios. Por capítulos. Que le pase el Señor una película del futuro de su vida, y ahora hagas esto, y ahora hagas aquello, y ahora hagas lo otro, y después por aquí, toda una cinta cinematográfica, una película. Así sería bonito. Que Dios le proyectara la voluntad en una pantalla. Usted, imagínese con una su Coca-Cola y una su cubeta de poporotos. Bien. Ahí estoy viendo lo que Dios quiere. Revélame, muéstrame tu voluntad. Quiero conocer. Porque eso es más fácil. Otros quieren conocer la voluntad de Dios como que fuese una receta de comida. Entonces, las mujeres saben, pues hoy, esas benditas recetas que pasan por el qué, por el YouTube, algo así. Todas las mujeres se volvieron cocineras profesionales. A puro YouTube y a puro tuyo. Solo abren el aparatito y dicen, una copita de leche. Tantas cucharaditas de azúcar. Uno quisiera que Dios le mostrara así, Señor, ¿y qué más? Un vasito de miel. Desata la margarina, úntela en el borde, así sí es fácil. Que se lo den a uno como un recetario, pues, como una receta. ¿Y ahora qué más? ¿Y ahora qué más? ¿Y ahora? Como un dictado. Entonces uno piensa, hermanos, que esa es una forma práctica y sencilla de cómo Dios puede mostrar la voluntad del Señor. Pero mire qué es lo que dice el Salmo 48. El hacer tu voluntad me agrada. Y luego dice, tu ley. Esa es la voluntad de Dios. Tu ley es de tus palabras, tus dichos, tu guianza, tu plan, tu propósito, tu voluntad para mí. ¿En dónde dice que está? ¿En dónde dice el verso que está? En el centro de la vida. Y ahí está el problema. Que la gente tiene abandonada la palabra de Dios y vive como le da la gana. Se ha olvidado del precepto de Dios. Se ha olvidado de los mandamientos de Dios. Cada quien vive según se le antoja vivir la vida y se ha olvidado que la palabra de Dios es lámpara para el camino, lumbrera en medio de las tinieblas. Es la palabra de Dios, su voluntad revelada para nosotros. Aleluya, vamos a dar gloria a Dios por eso. ¿Qué tan cerca viva yo de la palabra de Dios? ¿Qué tanto yo de veras le dé importancia a su palabra? Así entenderé yo. ¿Por qué? Porque dice que ¿quién puede conocer la mente de Dios? Solo el Espíritu de Dios. Y Jesús dijo, cuando Él venga, Él les va a revelar lo que está en el corazón del Padre, porque Él no hablará por su propia cuenta, Él va a dar a conocerme a mí, dijo Jesús. Entonces lo que la palabra revela es la voluntad de Dios, es el corazón de Dios, los propósitos de Dios, la mente de Dios, las ideas que Dios tiene para su vida, los planes y los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Entonces le pregunto a usted, ¿cuántos quieren conocer la voluntad de Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Acercarnos a su palabra. En ella, como nos enseñaron ese canto de niños, ¿verdad? La B-I-B-L-I-A. La Biblia. En ella yo puedo confiar. En la Biblia está la voluntad
vida, tengo que acercarme para conocer. Pero tristemente, hermanos, hoy por hoy, la iglesia ha abandonado las Escrituras. Ha relegado a un segundo, tercer lugar la palabra de Dios. Hoy la Biblia ya no ocupa muchas veces el primer lugar en la vida de la iglesia, en la vida del cristiano. Ha abandonado el camino de la palabra y Dios está llamándonos a que volvamos a su palabra. Porque es en su palabra donde está la verdad para nosotros. Y entonces uno dice, bueno, ya la conozco, pero ahora no la entiendo. Fíjese, pastor, que cada vez que yo trato de entender la Biblia me duele la cabeza. Póngalos a ver televisión a ver si les duele la cabeza. Algunos hasta actores se vuelven viendo las películas. Ahí estoy, ahí se ve identificado. Pero ¿dónde nos vemos reflejados en la palabra? Cuando decimos, ese soy yo, eso es para mí, eso es lo que Dios ha dado en mi vida. Necesito conocer la palabra, necesito entender la palabra. Y cuando yo pensaba en esto, hermanos, porque, perdónenme, quizá no sea una palabra muy elocuente, muy sencilla, muy básica, pero a mí no me gusta andar recalentando mensajes. Yo podría traer un mensaje recalentado a usted. Pero cuando a mí se me asignó el tema, yo vengo y le digo yo, estaba pensando y digo yo, qué interesante es ver el caso básico, sencillo, el caso de Moisés. Moisés era un simple pastor de ovejas, ni de él eran de su suegro, que vivan los suegros. Que vivan las suegras. Porque siempre les echan pan a la suegra, ¿verdad? Entonces hay que decir que vivan las suegras. Jetro, ¿verdad?, era el dueño del rebaño y Moisés era el simple pastor de ovejas. Pero un día que el ángel del Señor y Dios se le manifiesta a Moisés como película, como quisiera. Ojalá si se me revelara la voluntad de Dios. Y entonces dice que había una zarza de fuego ardiente. Y Moisés se acerca para conocer qué es lo que está pasando. Y cuando él se acerca, dice la palabra, queriendo ver por qué la zarza. ¿Por qué? Eso ya se interesa preguntar. La pregunta, ¿por qué? ¿Qué resolver? Es querer entender. Entonces veo la voluntad de Dios y quiero conocer por qué, para qué. Y Dios no nos va a negar su voluntad, nos va a hablar claro, hermano. Hubo una revelación de Dios, hubo una manifestación del Señor clara para la vida de Moisés. Y ahí Dios le muestra a Moisés el propósito para su vida, en que él dejaría de ser un simple pastor y pasaría a ser un libertador. Imagínese usted. ¿Cuántos años usted va a seguir haciendo lo mismo sin entender el propósito de Dios para su vida? ¿Quién le dijo que usted puede quedarse siendo nomás un constructor y no puede ser usted un predicador? ¿En qué se desarrolla usted? ¿Se ha conformado usted de plano para esto viene al mundo? El caso Saulo de Tarso, otro caso. Era un perseguidor de la iglesia. Y tiene un encuentro con Dios de su voluntad para la vida de este hombre. Y entonces dice la palabra del Señor que él, postrado, dice, ¿quién eres? Y el Señor le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero Dios no se queda ahí, le dice a Saulo, ponte de pie, levántate y ve a la calle derecha.
y ahí se te dirá lo que debes hacer. O sea, cuando hay un encuentro con Dios verdadero, Dios da la instrucción necesaria. Dios da la instrucción precisa. Y en él usted no puede, hermano, andar perdido al tanto de ver a ver qué hago, a ver qué sale. No. Usted tiene que estar bien claro cuál es la voluntad, el propósito de Dios para su vida. Si usted es uno de los fundadores y plantadores de esta iglesia, o de los que inició en esta obra, imagínense, 42 años y usted sin saber a qué lo llamó Dios, que le dé vergüenza. Y cuando hay un desafío, dice, a ver cuándo Dios me llama. No, hombre, si usted qué rato lo llamaron, usted no ha entendido. La serie de la cosa. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios todavía? Enséñame a hacer tu voluntad. El hacer tu voluntad me agrada. Debo de asumir, porque Moisés y Saulo asumieron, aceptaron y cumplieron la voluntad del Señor. Cumplir la voluntad del Señor, hermanos, definitivamente cuando yo veo el propósito de Dios para mi vida y veo lo que yo miro, digo, es demasiado. Yo me quedo corto. Entonces, cumplir la voluntad de Dios no tiene nada que ver con mis limitaciones. Porque el que me llama a cumplir un propósito es un Dios que no conoce las limitaciones. Gloria a Dios por eso. Entonces, el hacer la voluntad del Señor no tiene nada que ver con mis limitaciones. A pesar de lo extraordinario que sea el propósito de Dios, que Dios le muestra que tiene para su vida, demasiado grande. Usted nunca se lo pudo imaginar. Claro, porque la Biblia dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios tiene preparadas. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Su propósito es extraordinario para usted. La voluntad de Dios para nosotros no es una mera casualidad. Todo está registrado en el propósito de Dios para nuestra vida. Nada es mera casualidad. Todo está trazado en la voluntad de Dios para nosotros. Cada uno de nosotros, amados hermanos, debe de asumir ese propósito. Cada uno de nosotros debe de involucrarse y cumplir. Una vez yo entiendo y comprendo la voluntad de Dios para mi vida, debo de confiadamente dar pasos de fe. Hay gente que lleva muchos años buscando la voluntad de Dios y Dios se la revela. Y ahí sigue nadando, casi ahogándose en la fe. Y un hermano dijo, media vez usted conozca la voluntad de Dios. Pero se para otro y le dice, media vez no, porque si solo la media conozco voy a ser de Dios. Pero nosotros solemos decir, media vez conozca. No, media vez no, una vez entera. Conozca la voluntad de Dios y conózcala completa. Para ser un cristiano completo. Para que sea un cristiano no con la mente partida. Porque la Biblia dice que la persona que tiene su mente partida, Santiago dice, la persona de doble ánimo, o sea, la mente partida, dice, es inconstante en todos sus caminos. Empezó bien el mes pasado, enero, febrero se le acabó porque fue corto y en marzo no se aparece. Tiene la mente partida, tiene el corazón dividido, no ha hecho un propósito firme en cumplir la voluntad y el propósito de Dios para él.
Entonces, una vez yo conozca la voluntad de Dios, debo de cumplir. Quiero llevarle a un pasaje de la Escritura. Vaya por favor al libro de los Salmos de vuelta. Y busque del libro de los Salmos el Salmo número 32. Salmo número 32. Salmo 32, 8. Como que hoy el Señor nos quería hablar en los versos 8. Casualidad. Mira, el 42, 8 decía, en el 48 decía, el hacer tu voluntad me ha agradado. El 48. Ahora miren que dice 32, 8. Te haré entender. Te haré entender. Enséñame a hacer tu voluntad. ¿Quieres que te enseñe? Sí. Enséñame. Pero como que ya te sientes muy crecido en el Evangelio y no te quieres dejar enseñar, hijo. Como que crees que tú te las sabes ya todas y no dejas que yo te enseñe. Pero oiga lo que dice Dios. Te haré entender. Tiene que ver con la cabeza. Número 1. Número 2. Te enseñaré. Y eso es lo bendito de Dios. Que Él nos hizo seres con la capacidad de ser enseñables. Entonces, número 2. Número 3. Dice, te enseñaré el camino por donde debes andar. Y luego, voy a fijar mis ojos sobre ti. O sea, mi atención, mi voluntad, mi propósito, mi amor estará sobre tu vida. Pero digámonos un poquito ahí en ese verso 8. Dice, te haré entender. Esta no es cuestión de que lo siento o no lo siento. Porque hay gente que le dice, hermano, hermana, por favor, haga esto. Este año queremos que usted se involucre. Y dice, pastor, espéreme que no lo siento. Nunca lo va a sentir. Por si a usted le ofrecieron un cargo, un ministerio en la iglesia y dijo que esperara revelación, se va a quedar esperando. Y ojalá no le llegue la gran tribulación. Porque hay gente que siempre está, espere pastor, que el Señor me lo tiene que revelar a mí. ¿Qué dice Dios? Te haré entender. Tiene que ver con el entendimiento. Pero no tiene que ver con que yo siempre ande cuestionando todo lo de Dios. Porque ¿quién soy yo para cuestionar a Dios? Dios dice, te haré entender, y luego dice, te enseñaré el camino que debes andar. ¿No es acaso eso es lo que queremos? Conocer la voluntad de Dios. ¿Por qué camino vamos a andar? ¿Por dónde Él quiere que vayamos? ¿Qué es lo que Él quiere que hagamos? ¿Cómo Él espera que lo hagamos? Ahí está la promesa de parte de Dios. Dios te dice este día a ti, amada iglesia, te haré entender y te enseñaré mi voluntad para que tú andes en ella. Te voy a mostrar el camino para que andes en el camino. Te voy a marcar la ruta para que te vayas por esa ruta. Voy a fijar mi atención sobre ti. Es lo que Dios está diciendo. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Perdónenme, y no quiero que se vaya a ofender. Pero la gente que no ha entendido la voluntad de Dios siempre anda inventando cosas. Y todo lo que inventan nada le funciona. Usted lo encuentra y dice, hermano, y yo como que
que vi que usted había empezado con el ministerio de los títeres en la iglesia. Sí, dice, pero me aburrí. Tiró los títeres. Va a preguntar dónde tienen los mopeds. Juguete del perro son ahora. Está muy cagado usted. La gente que no entiende el propósito de Dios para su vida siempre llega con el pastor y dice: pastor, ¿y ahora por qué no hacemos el ministerio de los bomberos? Y el pastor tiene años de trabajar y sabe que dice: pues sí, dice, de bombero, y apaga el fuego en la iglesia, hermano. Se junta con todos los fogosos y cuando te mira a todos con la llama apagada, porque el hermano quiso aprender el ministerio de bomberos. No le funcionó. Dice: hermano, ¿y qué pasó? ¿Usted te apagaba el fuego? Dice: no, ahora estoy en el ministerio de policía, solo controlando quién entra y quién sale. Y sabe los lugares donde los hermanos se sientan. Dicen: no vino Pepito, porque sabe que Pepito siempre se sienta ahí, pero él nunca se sienta a oír la palabra. Cuidado con amar los cambios sin amar a Dios que da los cambios. Esa gente que solo inventa cosas para mantenerse haciendo show va a terminar mal. Usted no tiene que andar inventando la obra de Dios. Ya Él dijo qué es lo que tenemos que hacer: orar, velar, predicar su palabra, servir con alegría, entrar por sus puertas con acciones de gracia. Aleluya, aleluya, aleluya. No se trata de inventar cosas en la obra. Porque yo con mis inventos puedo creer que estoy agradando a Dios y Dios dice: hijo, el agua azucarada la inventó tu abuelita, ya no tienes que inventar el agua azucarada. Yo voy a inventar el agua salada. Es que el que quiere ser inventor en la iglesia de cualquier cosa se la lleva. Pero esto es lo que debe de medir, ¿no? Esto es lo que debe de medir la palabra. Y el salmista dice: tu palabra está en el centro de mi vida. Si la palabra de Dios no está como centro en la vida nuestra, vamos a hacer cualquier otra cosa y menos la voluntad de Dios. Quiero terminar reenfatizando lo que dice ese Salmo 32, 8, y conectarlo a un pensamiento del Nuevo Testamento. Dice: te enseñaré, no, te haré entender. Tiene que ver, dígale conmigo al que está a su lado, tiene que ver con el entendimiento, dígale. Dígaselo un poquito más fuerte, dígale: tiene que ver con el entendimiento. Porque hay gente que siempre anda desconectada, ¿no?, con la cabeza en un lado y el cuerpo en el culto. Entonces, el hacer la voluntad de Dios tiene que ver con mi capacidad y con el entendimiento. Dios nos hizo seres pensantes. ¿Podemos entender la voluntad de Dios? Sí, la podemos entender. ¿Cómo es que yo entiendo la voluntad de Dios? Cuando sosegadamente me siento delante de Él para que Él, a través de su palabra y a través de su espíritu, me enseñe. Y una vez Él me enseña, puedo caminar por el camino confiadamente, porque Él dice: voy a fijar mi atención sobre ti. Termino conectando este pensamiento del Salmo 32, 8. Vayan al Nuevo Testamento.
Romanos 12:2, un pasaje muy conocido. Ahí cerramos esta mañana. Romanos 12:2. Como que la reflexión hoy no estuvo muy pentecostal. No vieron muchos amenes. Dice Romanos 12:2. No se conformen a vivir como vive toda la gente. No se amolden a este mundo. No se conformen a esta era, a esta época. No se conformen a este siglo. ¿Se ha dado cuenta cómo estamos viviendo? Y Dios le dice, no vivas como todo mundo vive. Sigue diciendo, transforma tu mente. Transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Otra vez Dios dice, la voluntad mía es voluntad mía para los entendidos, para los necios no. Porque el necio dice, no hay Dios. Terminemos leyendo el verso 2. No se conformen a este siglo. Transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Tiene que ver con el entendimiento, no con las emociones. Porque gente que salta y brinca en las iglesias hay un montón, pero a la hora de que usted quiere que la gente demuestre entendimiento, nunca. El Señor bendito, te los llevas o te los mando. ¿Qué dice la parte final del verso 2? Para que comprobéis, para comprobar. La voluntad de Dios se debe de usar el raciocinio. Para comprobar la voluntad de Dios se debe de usar el entendimiento. Pero tristemente vivimos en un tiempo donde la gente hoy es, hermano, puro brinco, puro salto, puro grito de júbilo, pura pachanga, pura discoteca. Ahí está muchos ejemplos. Una discoteca no le gana. Luces por todos lados, que los hermanos salen encandilados. Porque hay que darles lo que el mundo ofrece. Aunque no haya palabra, aunque no haya presencia del Espíritu Santo, aunque no haya reflexión. Pero aquí dice la palabra bendita del Señor, que nosotros por medio del entendimiento, dice que vamos a ser renovados por medio del entendimiento. Lea conmigo, por favor, dice, serán transformados por medio de la renovación de su entendimiento. Y le dejo como tarea volver al 32:9. Pero eso lo lee en casa para que yo no esté aquí. Salmo 32:9. No lo va a poner, señorita, en la pantalla, porque si no me sacan corriendo. Pero le dejo como tarea que compare esos dos pasajes. ¿O quién que se lo lea de una vez? Pero me invito otra vez. Mire, el 32:9 dice, ¿cómo dice? Papá, ya lo dijimos, le amo. (32:9) Fuerte eso. Eso sacude la vida. Pero téngame paciencia. Mire, hermano, a ver, hermano, vean usted para que a usted le den. El 2:9 dice, no seas como el caballo o como el burro sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¡Fuerte! Usted le dice, escuchen, ya no vas a entrar, usted le dice al caballo, vení caballo. No entiende.
al muro, pero dice, no seáis, dice Dios. Porque esos animales no tienen entendimiento. Pero Dios sí nos dio a nosotros el entendimiento. Dice, renueven su vida, renueven su forma de vivir. Dejen que mi palabra dirija sus vidas y que por medio de la renovación del entendimiento ustedes puedan, ¿qué dice? Comprobar. ¿Qué es lo que necesito comprobar? ¿Cuál sea? Volvamos a Romanos 12:2. Para que comprobéis cuál sea la voluntad buena de Dios, agradable y perfecta. Enséñame tu voluntad. Señor, otros se han burlado de mí y han dicho, ya le lavaron el cerebro. Ay, hermano, no solo el cerebro, desde aquí hasta acá le lavaron. Ya lo cambiaron, porque la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado. Y el Señor nos pide hoy que seamos renovados en nuestro entendimiento para que podamos comprender su voluntad. ¿Qué dice? Que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Enséñame a hacer tu voluntad. Quiero conocer tu voluntad. Quiero entender tu voluntad. Quiero cumplir tu voluntad. Rindo mi vida hoy a ti, Señor. Iglesia, ponte de pie. Y dile con humildad de corazón al Señor, Señor, aquí estoy delante de ti. Tu bendita palabra gobierne mi vida. Tu santa palabra gobierne mi vida. Necesito ser renovado. Necesito ser cambiado. Necesito que tu palabra gobierne mi corazón. Hoy, Señor, me presento delante de ti como un hombre necesitado. Y hoy presento delante de ti a esta iglesia que en una oración te piden, enséñame a hacer tu voluntad, Señor. ¿Cuál es el propósito para esta iglesia? ¿Cuál es el propósito para cada hombre y cada mujer? ¿Cuál es el propósito para aquellos que están en un liderazgo, en un área de servicio? ¿Cuál es el propósito que tú tienes para nosotros? Revela tu voluntad en nuestros corazones. Revela tu voluntad en nuestras vidas. Yo quiero decirte hoy en este día, me rindo a ti, Señor. Me entrego a ti, Señor. Ya no quiero mucho de mí. Quiero más de ti y menos de mí, Señor. En el nombre de Jesús. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo, yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo, yo me entrego, con el fin de serle fiel. Los placeres he dejado y le sigo solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo
ha agradado. Tu ley está en el centro de mi corazón. Que tu palabra dirija la vida de esta iglesia. Bendice la vida de los pastores, los siervos, las siervas, cada uno de los hombres y las mujeres que trabajan en el ministerio en esta casa. Bendíceles, Señor. Recompénsales, Padre. Y haz de esta congregación una congregación sumisa, obediente, rendida enteramente a tu voluntad. Pues tu palabra dice, fuiste fiel. Fuiste fiel en lo poco, te voy a poner en lo mucho. Yo bendigo, Señor, la vida de esta iglesia, declarando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en medio de ellos. Amén. Dios bendiga al pastor Leslie. Gracias por permitirme estar aquí. Fuerte aplauso a Jesucristo en esta preciosa hora. Pueden sentarse, mis amados, por un momento, bendecido el nombre del Señor. No hay nada que añadir a la palabra. Yo sé que todos hemos captado el mensaje que Dios nos ha venido a traer en este día. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? De corazón humillarnos al Señor. Decirle, Señor, que estamos fallando. Señor, no hemos sacado tiempo para leer la palabra. Señor, no hemos leído la palabra con entendimiento, no la hemos puesto por obra. Pero hoy, de hoy en adelante, Señor, voy a hacer tu voluntad. De hoy en adelante quiero comprometerme contigo. Yo sé que tu voluntad está aquí, es en la palabra del Señor. Total, es una cosa que tiene que ver individualmente. El Señor nos da el entendimiento a través de las Escrituras. El Señor ha puesto esa voluntad. Usted ha venido aquí porque tiene el deseo de servirle al Señor. Usted ha venido aquí porque usted está necesitado. Usted quiere ser mejor. Por eso está en este lugar. Por eso lo ha congregado. Porque usted quiere agradar a Dios. Todo lo que tiene que hacer, decirle, Señor, rendirse, humillarnos a Él. Amén. Y comprometernos a hacer lo que no estamos haciendo. ¿Qué es lo que no estamos haciendo? Bueno, no estamos orando. No estamos leyendo la palabra del Señor, no estamos congregándonos y así podíamos seguir. Eso es una cosa que usted la sabe, yo la sé. Pero hoy enséñame a hacer tu voluntad. El hacer tu voluntad me agrada. Tu voluntad está en el centro de mi corazón, que la voluntad de Dios esté en el centro del corazón de cada uno de nosotros. Solamente voy a hacer una invitación. Si en medio de nosotros hay alguien que nos visita, nos sentimos contentos, porque está en el otro. ¿Cuánto más gracias que contento el Señor? Pero usted no ha dado ese paso de fe. O sea, ha oído a Dios de lejos, pero nunca lo ha aceptado. Entonces hacemos invitación esta tarde. Si me dice algún amigo, lo invitamos. O por las redes sociales, usted acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador. La única verdad, la única realidad es Jesucristo. Jesucristo viene y viene pronto. Total, usted nos oye por las redes sociales. Dice la Padre, el pecado muerte. La vida de Dios en vida eterna en Cristo Jesús, Señor Dios nuestro. Y también si alguien, yo sé que la palabra le ha tocado y quiere comprometer, lo quiere, necesita esa oración de fe, usted pase al altar que el pastor está contento de poder orar por usted. Si usted siente esa necesidad, pase. Amén. Y yo sé que el Señor se va a glorificar, el Señor le va a ministrar su vida. No se vaya con esa necesidad, o si necesita reconciliarse, o si siente que, como que no siente lo que entendía antes, la unción, el poder de Dios, la presencia del Espíritu, como que entra y sale en las mismas. Y usted no quiere seguir así, no quiere entrar y salir como salió, usted quiere salir bendecido, usted quiere salir contento, usted quiere cuando cantar con gozo, cuando predica, usted siente la palabra que le ministra. Entonces, usted puede tomar el pasar. Nosotros tenemos tiempo para orar. Si hubiese alguien, pues haríamos pastorear esa oración.